en vivo. Señores, hoy con ustedes tengo a Juan Manuel Olaya, un gran amigo y muy conocedor del tema que queremos que hablemos el día de hoy, que es DevOps. Juan, bienvenido. Hey, muchas gracias. Gusto estar aquí. Pues nada, para todos los que me escuchan, yo he escuchado la Liga del Código, obviamente desde que me la presentaron hace 4 años ya. Muy bueno, muy bueno. Eh, Obviamente el swing dominicano ayuda mucho. Yo tengo un swing colombiano, pero bueno, ahí lo veremos. Se me pegan cositas dominicanas, entonces aguanten ahí. Pues nada, yo soy Juan, soy ingeniero DevOps, eh, digámoslo por así, ingeniero senior DevOps. Actualmente trabajo en Klarna. He sido DevOps por menos unos 5 años, no, casi 6 años. No inicié como DevOps en mi carrera, obviamente. Empecé principalmente como un ingeniero Java. eh, y después de que tuve un pequeño proyecto, particularmente con mi parte favorita aparte de DevOps, que es CI o integración continua. Ujú. Ahí fue donde seguí adelante con esa parte que es lo que más me apasiona. Obviamente yo me dedico particularmente a la parte de CI, pero llegué aquí a punta de pequeñas partes. Al comienzo sí fue CI, yo trabajé con un pequeño proyecto utilizando TeamCity y Java, tiempos aquellos. Luego pasé a un sistema ya más eh, de manejo de proyectos de Windows. Obviamente era una aplicación de C Sharp que se desplegaba con una vaina que se llama Octopus Deploying, que sigue siendo relevante, pero Mi exacto, madre, en exacto, mi son vida. vainas. Y fue un par de días trabajando pues obviamente con PowerShell y toda esa vaina, fue toda una experiencia a la cual aspiro nunca volver. Y ya Sí. luego con esa pequeña experiencia que conseguí en AWS, conseguí el siguiente paso, que era una empresa de rieles aquí en Europa, que particularmente estaba haciendo testing o su infraestructura de testing estaba, pues era CI con GitLab, pero particularmente hacía todo su despliegue de testing en Kubernetes. Y eso fue una de Mm, las vainas que me enganchó a mí mucho hacia la parte de escalabilidad utilizando Kubernetes. sí. Y ya, con esas par de experiencias, llegué aquí, llegué a Klarna. Tú sabes que tú mencionaste algo muy interesante, que yo creo que mucha gente quizás se encuentre en una posición similar a la tuya. Y es que tú mencionaste un periodo de transición. Tú estabas trabajando primero como programador, estabas en Java, conociste un poco de integración y dijiste, oye, por aquí esta parte me encanta. ¿Qué tal ese proceso de transición? ¿Cómo tú consigues ese primer trabajo? Porque a veces hay que sacrificar incluso salario. 100%. ¿Cómo fue para ti? Para mí empezó mucho por el lado de, o sea, hay trabajo y el trabajo está en lo que yo hice en la universidad, que fue en Java. Ujú, Yo siempre en la universidad supe que, pues como que ser desarrollador raso, digámoslo así, o no era lo mío. Yo siempre, particularmente yo en la universidad, participé pues cada persona como que tenía su laboratorio de investigación y sí. su ámbito de investigación, y el mío fue redes y sistemas distribuidos Ujú, al lado de bases de datos. Entonces, desde ese momento yo sabía, pero pues como yo he dicho particularmente a mi pareja, uno necesita la entrada en el mundo del software. claro, En, ciertamente. en el mundo del software uno necesita la entrada, y ya cuando tenga su entrada, ya ahí decide como cuál es el siguiente paso basado en eso. cien Ese por fue ciento. para mí. Yo tuve un pequeño momento en donde dijeron, yo entré a un proyecto nuevo en la empresa donde yo era desarrollador Java, y el CI en ese momento se tomaba como 2 horas en ejecutar vainas. Eh, y yo ahí dije, uy, vení, yo lo intento mejorar, dame un par de semanas, yo lo intento mejorar. Y obviamente era un poco de scripts escritos en Shell, en Bash,
que yo Sí, decía, no, esto se puede simplificar. Y ahí, yo sin saber nada de eso, les dije, hey, vamos a hacer esto. Y claro, de ese proceso que se demoraba 2 horas en hacer build, yo lo pasé como a 30 minutos y en el mejor de los casos demoraba wow. 15 minutos. Eso es Entonces, pues tú te excelente. imaginas, eso es un salto un pequeño blast para el CV de una colocar eso ahí de, hey, pasé de aquí a Sí, acá. Y esa fue mi sí, entrada. En verdad, mi primera entrevista de DevOps, yo no sabía mucho. En verdad, podría decir que no sabía nada, pero yo sé CI. Mira, yo hice esto con CI. claro. Y esa fue mi entrada en la transición. Tú sabes que algo que Entonces, te quiero preguntar, ujú, nosotros trabajamos ambos en Klarna. Allá el tema de DevOps es gigante para mí, a mi percepción, en comparación con otras empresas pequeñas donde he trabajado o proyectos personales. ¿Cómo tú te preparas para trabajar en una empresa donde DevOps ya se habla a nivel de equipos, de a gran escala? Me imagino que el lenguaje ya es diferente, que cómo se organizan los equipos y demás. ¿Cómo tú haces esa pequeña comparación y cómo tú puedes prepararte de manera individual? Porque, por ejemplo, algo que yo noto cuando yo trato de agarrar cositas de CI en proyectos personales, veo una que otra integraciones dentro de GitHub con lo de Actions, veo quizá una que otro script. Antes teníamos CircleCI, Travis y pasé algunas cosas de CI, pero a gran escala, de las cosas que tú me hablabas en Klarna, yo estaba como que no, ahí yo no llego a que si el Jenkins, que si esto, que si lo otro, que si el Kubernetes, totalmente perdido. ¿Cuáles serían los pasos para de manera personal prepararse para caminar hacia esa dirección? hay dos temas muy interesantes con eso que me parecen a mí. El primer tema es em, que a mi parecer, el, el, el desarrollador DevOps o el DevOps Junior es un papel bastante complicado de cumplir, porque el problema en ese momento es que se concentra mucho en las tecnologías, ¿cierto? Que si sabes Docker, que si sabes Jenkins, que si sabes Kubernetes, que si sabes, y ingresa aquí entre mil trillones de otras herramientas que existen. Sí, Entonces se vuelve una vaina de qué tantas herramientas sé. Cuando la esencia del DevOps está en lo que tú ya mencionaste, ¿sí me entiendes? Es cómo integro yo mi aplicación o la aplicación que se está desarrollando con la idea que hay detrás de las tecnologías que hay para utilizarlo. O sea, yo tengo un producto y ese producto tiene que llegar de un punto A un punto B. Yo claro. tengo que entender qué es ese punto A y ese punto B. Hay una teoría, obviamente, pues detrás del significado de lo que es ser DevOps. O sea, a la final DevOps es una mezcla de cultura, buenas prácticas, pero también de desarrollo y de tecnologías. Entonces, llega ese punto en donde eh, siempre se ha dicho que como es una cultura, todo el mundo debería saber hacer DevOps. Un Sí. ejemplo claro es, por ejemplo, yo vi en estos días un video muy interesante en YouTube, no tengo en este momento cómo se llamaba ni el autor, pero el man decía, había un problema en este momento con los ingenieros junior, que no, las empresas no estaban contratando juniors y que había una sobreexpectativa de lo que debería ser un ingeniero junior o incluso un ingeniero intermedio. Ujú, Y entre sus tips y todas, una de las que más me impactó fue que él dijo, no, en este momento eh, hay que ponerse en un valor agregado que posiblemente algunos desarrolladores que ya estamos no teníamos que proveer. Entonces, él mencionaba mucho, por ejemplo, es que yo tengo una aplicación y la supe construir. Es una aplicación pequeña, pero una cosa muy importante es, por ejemplo, poder demostrar que yo puedo llevar mi aplicación pequeña que funciona y que la tengo en local, poderla poner en algún lado y podérsela mostrar al mundo. ujú, Ahorita, ¿cómo se muestra el mundo? Pueden ser mil formas, puede ser, no sé, AWS, alguna vaina así, pero sí, no nos tenemos que complicar tanto. O sea, si tú con lo mínimo que puedas hacer, lo puedes poner en Heroku, por ejemplo, en cualquier vaina que sí, haga despliegues de manera sencilla, tú ya ujú, estás demostrando un nivel adicional, que es
coger un proyecto y ponerlo en producción o en Exacto, que alguna forma de salió de tu producción. local host. Exacto. Exacto. Entonces, yo digo que eso es una vaina, la función del DevOps siempre va a ser entender todo este proceso, Ujú. ¿cierto? Entonces, yo siento que una de las partes que hay de convertirse en ingeniero DevOps es saber qué sucede con el life cycle, con el ciclo de vida de nuestras aplicaciones, Sí, para así yo poder ayudar a los demás ingenieros a entender cómo hacer sus vainas. Obviamente el conocimiento de tecnología siempre va a ser útil, pero claro. digamos que como siempre en programación decimos, si tú sabes los fundamentos, las tecnologías son en teoría lo de menos. Sí, Entonces, esa es mi primera vaina de cómo llegar a ese nivel. La segunda parte sí. es entender que la idea del DevOps ya se ha ido transformando en los últimos años. Ya. Ya nosotros nos hemos pasado de la idea de que un DevOps es, porque pues no es que sea muy raro, porque en la actualidad ingeniero DevOps puede ser una parte del equipo de desarrollo, ¿cierto? Sí, Entonces, por ejemplo, existe un equipo de 8, 6 son desarrolladores, uno es el EA, o manager o como se llame, y luego existe el ingeniero DevOps, que es el que se encarga de hacer todo lo demás, digámoslo, toda la parte del despliegue. sí. Que pues, o sea, no es la forma más chévere de trabajar como DevOps, pero es una de las entradas que hay dentro del mundo. Pero ya cuando llegamos a una escala grande, como la que es, como la de Klarna, por ejemplo, ya no se habla de DevOps, ya todo el mundo es DevOps, ya todo el mundo en la empresa o en la organización tiene que entender que tiene que hacer parte del DevOps. O sea, no existe una persona que te haga el despliegue, existe una persona que te explica cómo dentro de la organización se hace el despliegue. No Exacto. existe una persona en tu equipo que hace el CI, existe una persona en la organización que te provee eh, em, un entendimiento o te da unas ideas de best practices de cómo hacer CI. Exacto. Y puedes Hay unos expandir eso, guidelines. Ujú. exacto, y puedes expandir eso a todo el espectro de DevOps que podemos hablar ahorita más a fondo. Eh, y entonces ya no somos DevOps, sino es que nos convertimos en el nuevo buzzword que existe, que es Platform Engineering, ingeniería de plataformas. Ujú. Entonces, ya el ingeniero DevOps no solo es una persona que sabe cómo llegar a hacer un producto, pasar de punto A a un punto B, sino que genera una plataforma dentro de la empresa para que todos los equipos puedan llegar del punto A al B. Y no lo hago por ese equipo, sino que le enseño cómo hacer el despliegue de sus aplicaciones. Y ahí es donde todos nos convertimos en DevOps. Todos somos Sí. DevOps. Sí, realmente, yo recuerdo hace 4 años cuando empecé en Klarna, Klarna estaba en proceso de expandirse a Australia. Y parte de la expansión de Australia implicaba tener servidores allá. Y creo que esa fue una de las primeras tareas que me tocó hacer. Yo tenía como un mes o 2 meses. Me dijeron, Wow, mira, te toca a ti subir a Australia porque prácticamente todo el mundo estaba de vacaciones. claro. Porque justamente fue más o menos para esta fecha. Y yo Sí, acababa de exactamente. entrar, no iba a coger vacaciones de una vez. Y, y me tocó allá con otro de los ingenieros, un ingeniero senior que me orientó bastante en el proceso, porque si no todavía estuviéramos esperando a Australia, quizá. No, pero el punto es que algo que me asombró, ya yo había visto pinceladas de CI. Yo había usado Heroku en proyectos personales cuando estaba aprendiendo un poco de Ruby una vez y hice un pequeño proyecto y era en Heroku que lo publicaba. Eh, Tenía un npm package que había que hacer algunas transformaciones y lo subía y para eso estaba usando Travis. También para la parte del code checking y cosas demás que uno iba aprendiendo en el camino. Pero en Klarna, desplegar toda la infraestructura de mi backend fue prácticamente armar un JSON. En este caso era porque era
un producto que estaba dentro de un gran monorepo que hay dentro de Klarna. Y hay toda una infraestructura que es las personas de tu equipo que al día de hoy son los dueños de eso, si no me equivoco. Sí, Em, exacto, entonces ahí hay la diferencia. Yo técnicamente estaba haciendo parte de mi DevOps porque estaba automatizando cómo iba a hacer mis deployments y demás, y todo lo que implica el proceso de pasar el producto a producción. Pero para mí era modificando un JSON, o sea, era algo súper sencillo en comparación con otros procesos de deployment que implican algunas operaciones directas en el sistema operativo, que compila, que mueve los archivos de aquí para allá, que créame el Docker, que súbeme la imagen del Docker a este repo en específico. Y eso son cosas súper cómodas para el desarrollador. claro. Hay Eh, formas. A mi pregunta ahora, ¿hasta qué punto debe llegar uno, por ejemplo, en proyectos personales? Ujú. Y justamente eso iba a comentar. O sea, a mí me parece suficiente si, por ejemplo, dentro de tu aprendizaje personal de DevOps, por ejemplo, te limitas a tener un pequeño entendimiento sobre servidores y por ende tener un pequeño entendimiento de CI y CD. ¿Sí me Sí, entiendes? No tienes que, pues, por ejemplo, en organizaciones grandes como Klarna, la, eh, la estructura de Platform Engineering o de DevOps se expande a muchísimos ámbitos, se expande muchísimo. Ejemplos, está equipos de ciberseguridad, está el equipo de integración continua, está el sí, equipo que maneja toda la parte de observabilidad, existe el equipo que hace toda la parte de deployments o de entregas de productos. Y dentro del mismo equipo de despliegue o de deployments, existen más equipos. Existe el equipo que hace deployments de contenedores. Existe el equipo que hace deployments de contenedores que son atípicos. Existe el equipo que hace deployments de cosas que no son contenedores, sí. etcétera. Luego existe toda el área de data, ¿cierto? Entonces, si ves, yo podría aquí seguir y darte otros 5 equipos que existen, que hacen otras Mm, vainas completamente diferentes a lo que uno en su día a día se puede enfrentar, que es sencillamente CI/CD y servidores. ujú, Digamos, para todo aquel que aspire, por ejemplo, a entrar a posiciones de DevOps, pues yo puedo aquí decir muchas herramientas, pero yo ya dije la primera cosa que me parece muy importante y es entender el ciclo de vida de un producto. ¿Cómo llega? Que es, de nuevo, sigue siendo dentro está confinado dentro del área de CI/CD, de integración continua y de despliegue continuo. Entonces, por ende, yo digo que si se entiende ese ciclo bien, se tiene un buen comienzo. Y ya luego tú sacas ramificaciones. Por ejemplo, ¿no? Que yo sé dónde debe ir el código, dónde podría correr mi código, dónde podría hacer integración continua con mi código. Eh, existen artefactos, ¿cierto? ¿Qué ujú, puedo hacer qué tipo de artefactos existen? ujú. Eh, que existe un zip, que existe un contenedor de Docker. O sea, ahí me puedo Mil cosas. imágenes, y no, en mil cosas. Y por eso te digo, o sea, tú construiste tu proyecto, dedícate a tu proyecto. Por ejemplo, yo hice un proyecto de Node, por ejemplo, o de JavaScript. O sea, y yo lo hice con NPM y con Node. Y tengo un Sí, package.json. Y yo hice NPM build y eso me generó algo. Ese es tu artefacto, sencillo como eso. Que cómo llega al siguiente paso, listo. Entonces ya nos estamos metiendo al siguiente ámbito, cómo despliego mi producto, a dónde llega, a dónde termina. sí, Eh, Cuando llegues a esa parte, y ya depende mucho, por ejemplo, si tú utilizas una aplicación como Heroku y tú eres un junior, ya, genial, hiciste todo lo que yo siento que es necesario para hacer. Pero que tú eres un poquito intermedio y estás aspirando a una posición intermedia. Bueno, entonces averigua un poquito de AWS, Google, cualquier cosa que te sí. resulte fácil. Y mira a ver dónde puedes poner algo sencillo, sencillo,
que se suba a la nube y te diga, es que está en la nube, esto está en la Sí. nube y ya tú Y, tienes como y tu está entrada distribuido y está balanceado y todo lo demás. 100%. Y obviamente, pues ya entrando a términos más seniors, pues siempre van a tirar otros temas un poco más allá, que yo siento que no siempre son tan necesarios. Escalabilidad, performance, logging, Sí. observabilidad también. eh, Temas un Disaster poquito que, recovery. exacto, exacto. Sí, Temas que son como, que son organizacionales, son temas más de cómo me defiendo yo ante tener que desperdiciar mi tiempo a hacer trabajos manuales, como meterme en un servidor y sacar vainas o averiguar vainas. sí. Entonces, todo es una progresión. Sí, hay cosas que son súper, yo las siento como overkill. Por ejemplo, en Klarna no hace mucho, estamos trabajando con un sistema, está fuera del monorepo y para ese sistema tenemos incluso una infraestructura custom y para esa infraestructura estamos usando Terraform. Y el Terraform es el que se va a encargar de hacerme la infraestructura en AWS y la ventaja de tenerle el código es que se puede manejar a través de versiones. Em, También es muy conveniente para el tema de disaster recovery y una serie de cosas. Pero yo me pongo a pensar, oye, pero es que ¿cuántas veces tú, de manera personal, en algún proyecto que tengas, incluso en aplicaciones grandes que están en producción y que producen dinero al día de hoy, cuántas veces te ves tú en la necesidad de tú manejar tu infraestructura con Terraform? Tiene que ser, ¿verdad? Porque es que no varía tanto. Si es la misma aplicación, Klarna es muy dinámica, cada equipo se maneja con sus propios servidores y todo lo demás, pero hasta empresa mediana todavía es difícil darle uso a Terraform, a menos que la persona que esté ahí dando soporte o orientando o dando los pipelines de cómo vamos a producir sea muy hábil con Terraform y a él se le haga simplemente mucho más fácil hacerlo todo ahí. Por supuesto. Y entonces yo creo que hay un balance, ¿sí me entiendes? O sea, hay ciertas empresas que no llegan a esa necesidad de escalabilidad. Entonces, tener una persona dedicada dentro de su grupo de DevOps no es una cosa descabellada. O sea, eh, digamos que para mí simplemente mi problema con eso y llamarlo DevOps es que hay veces se vuelven más Ops que Dev, ¿cierto? Mm, Pero es una necesidad también, o sea, no en todas las empresas, particularmente en empresas medianas o pequeñas, existe la posibilidad de tener estos recursos gigantescos para hacer toda una plataforma para que los ingenieros puedan hacer de su ciclo de software lo más sencillo posible. Tampoco es necesario. El problema es cuando, por ejemplo, llegamos a la escala de Klarna donde hay 800 equipos, 4.000 ingenieros, 2.500 ingenieros, y le mm, decimos a cada uno, no, tú despliega tu vaina a tu forma, o tú haz tu CI de tu forma. sí, Y primero que todo, pues porque es desperdicio de tiempo y dinero muy grande, pero también puede resultar en problemas de seguridad muy altos. claro, eso estaba pensando. Entonces, entonces, eh, una de las cosas que yo he dicho, cuando yo entré a Klarna, una de las cosas que a mí me impactó muchísimo fue un, un man eh, sueco que había en el equipo, una mente brillante, un poquito demasiado eh, como guiado hacia el lado de Ops en el espectro de DevOps, Sí, porque programó todo en Bash. Es mi ilegible, respeto. es ilegible, pero esa vaina funciona desde hace 5 años como si nada. Mm, Entonces, ahí es un debate entre los que decimos, pues el man es un genio, pero uy, no, esto no es Nadie lo puede mantenido. tocar. Sí, es un tema. Exacto. Eso En- pasa en todas las piezas donde hay software envuelto, pasa eso. Siempre que hay Impresionante, código envuelto, siempre aparece alguien que hace eso así, ilegible, pero muy bueno, impresionante. y que siempre te el balance, sí, dale. Obviamente en este caso es un problema de Bash siendo una
un lenguaje bastante complejo o sea, no está hecho para lo que él está haciendo, que era hacer todo un despliegue de una infraestructura muy complicada que nosotros tenemos. Pero bueno, una de las cosas que más me sorprendió que él me dijo y que siempre hasta ahora yo lo repito y lo repito es, las organizaciones son un ser viviente que respira y exhala, que inhala Mm. y exhala. Y yo, y yo le quise decir, ¿por qué? ¿En qué Qué sentido? pasó? Está como muy metafórico. ¿A qué se refiere? Exacto. Entonces él decía que el acto de inhalar era expandir, expandir y en ese momento de expansión dar libertad, ¿cierto? Entonces, llegó un momento en el que había una expansión muy grande dentro de la organización y tocaba que lo que antes era un solo sistema de CI se volviera en N sistemas de CI. Y eso suena espectacular y es una muy buena idea para escalabilidad, pero tenía un detalle que lo hacía más complicado y era que, listo, cada persona, cada equipo va a tener su propio servidor de CI, pero tiene que hacerse cargo de él completamente. Uy, Es decir, nosotros lo proveemos toda la infraestructura y proveemos una configuración base, pero de ahí en adelante usted es administrador de su cosa, de su servidor. sí, Y cómo está hecho, qué escribe usted en él, cómo se administra, todos los problemas de seguridad se tiraron al equipo. sí, Entonces, era un ambiente en el que todo estaba abierto, los pulmones estaban llenos y se estaba que cada equipo estuviera aportando a la idea de Deus, que es una cultura amplia en donde todo el mundo contribuye a su parte. Claro, con hechos más fuertes de, hey, cada persona está haciendo algo diferente, entonces cuando llega alguien nuevo no sabe de quién copiarse, mm, entonces, uy, eso es un problema organizacional. Ah, no, es que todo el mundo tiene que tiene que poner los logs que tiene y los tiene que poner en un lugar central, pero cada equipo lo está haciendo a su propia manera. sí, Uy, ¿a quién le copio? Eh, ah, hay despliegues. Ah, bueno, yo hago el despliegue de esto, pero ¿qué estoy desplegando? ¿Qué tan grande es? ¿Cuántos sí, recursos necesita? ¿Cuál es el performance? Cada equipo decidía a su propia manera. Y entonces en la organización tan grande llegó el punto donde empieza a exhalar, donde se empieza todo a comprimir. sí, Entonces empiezan las organizaciones a decir, no, necesitamos algo que sea más, que sea más eh, construido por un equipo central, que claro, esté más, bueno, en inglés la palabra es opinionated, eh, exacto, que sea, venga de una opinión central, que venga alguien y dicte cuáles son las reglas o la forma de hacerlo. Entonces se restringe un poquito el uso. Y pues esto no ha pasado dentro de mi vida profesional, pero yo te aseguro que si yo siguiera en la organización en Claro en este momento y yo esperara otros 4 años para llegar allá, estando dentro de allá, estoy seguro que toda esa forma de ser opinionated, de llegar en algún punto, va a volver a está allá expandirse, y va a expande otra volver a vez. expandirse. Sí, Entonces, las organizaciones están respirando así entre necesitamos controlarlo todo, necesitamos dar libertad, necesitamos controlar todo. Y hay veces no depende solo de eh, em, eh, como que, es que la organización necesita esto, lo otro. Hay veces, digo, es que las tecnologías son esto y las tecnologías son lo otro. Hay veces es sí. una necesidad organizacional. Ejemplo, ustedes esta Nuevas semana estaban hablando, regulaciones. Claro, porque está, somos un por ejemplo, banco y tenemos regulaciones de seguridad, de 100%. demás. Exacto. O por ejemplo, hace poco está el boom del AI y Sí, está está la carrera por quién llega más rápido a AI, sí, ¿cierto? Entonces, en ese momento es un momento claro donde se da reino libre a que la gente utilice su creatividad para poder llegar a un tema que es nuevo. Ahí así sea por un pequeño momento, la organización se expandió, respiró para poder decir, hey, necesitamos dar libertad, creatividad para que algo sea.
cuando ya llegue a alguna forma de regulación, algún tema donde hey, el AI tiene este o este otro problema de seguridad o esto, pues se va a volver a comprimir y se va a volver a que la gente utilice el AI bajo ciertas restricciones. Entonces siempre me pareció eso muy interesante. Súper interesante. Mira, justo que tú mencionas eso, ¿cómo tú ves DevOps en un futuro? ¿Qué cosas has visto que parecen muy prometedores o qué tecnología ves que parecen para quedarse o que son clave en el futuro? Pues, por ejemplo, Docker en sus inicios no era tan popular, pero ha probado ser una tecnología extremadamente reliable, extremadamente Confiable. confiable. Sí, se ha ganado la confianza de todo el mundo, entonces es muy útil. Y entonces, cada vez que quieres publicar tu aplicación en algún sitio, siempre Docker es una de las opciones más cómodas. ¿Cómo se ve DevOps en el futuro? En el futuro cercano, vamos a Em, decir. eh, digamos que no intento no asustar a la gente con tecnologías mucho. Obviamente, las tecnologías base siempre van a ser base hasta que se invente algo mejor. Claro, Ejemplo, bueno, el tema de Docker, pues es un buen punto de entrada, ¿cierto? O sea, utilizar Docker es como la forma de utilizar contenedores más reconocida que existe. Existen otras tecnologías de contenedores, Podman, Rancher, bueno, existen muchas. Em, pero digamos que contenedor es algo que llegó para quedarse. Eso sí, no tiene mucho pierde. Em, el cloud, siempre es bueno saber al menos un cloud. Y si vas a conocer solo un cloud, conoce AWS porque es el más utilizado y el que más gente utiliza. Para mí, a mi parecer, si tú sabes un cloud, traducir lo que tú sabes de un cloud a los otros es simplemente saber cómo navegar sí. X o Y, Z Conocer los productos cosa. de ellos. Sí, Exacto. Pero los productos en general se llaman parecidos, son el mismo o hacen algo muy parecido. sí, Entonces, conocer un cloud es muy importante. Tecnologías que nunca se van a ir, Git. Por ejemplo, Git en este momento, muy fuerte. No he leído algo que vaya a reemplazarlo entre los próximos años y pues empresas muy grandes están muy embebidos con Git y no he sí, visto reemplazos. Por ejemplo, GitHub es muy claro, sigue siendo un repositorio que permanece y seguirá siendo un repositorios, hosted repositories de Git. Em, pero sí hay una tecnología que para mí personalmente me impactó mucho y ha impactado mucho mi carrera por alguien que esté ya más en lugares intermedios, que quiera meterse al mundo del DevOps. Kubernetes siempre va a ser uno de los temas más fuertes en este momento. sí, Todo el mundo quiere usar Kubernetes, particularmente porque todo el mundo cree que hay una necesidad, va a llegar una necesidad alta de escalabilidad, lo cual no siempre es cierto, no siempre es cierto. No porque yo tenga un contenedor significa que yo tengo que tener un orquestador de contenedores. sí, No significa eso. Hay veces un contenedor está tranquilamente bien hosteado en algo que reciba contenedores, como por ejemplo un Heroku, yo que sé, hasta incluso hay veces aplicaciones más directas, como yo que sé, funciones lambda sí, reciben contenedores también, o sí, utilizar algo más manejado. Por ejemplo, no, yo porque no conozco otros, pero AWS tiene su propio con- manejador orquestador de contenedores que se llama ECS, Elastic Ah, Container sí, Service. sí, sí. Entonces, no siempre es necesario. Eh, Yo creo que yo Azure tiene uno también. Yo creo que no me sé Azure el tiene nombre. su Seguro propio, que tiene su uno. propio AKS también, que es su propia versión de Kubernetes. Creo que también tiene uno de contenedores propio. Eh, pero yo creo que entre esas temáticas, yo creo que solo agregaría una más y es saber de servidores. ¿Sí me entiendes? Más Ujú, famosos son Linux, servidores Linux y todos sus derivados, obviamente. Saber un poquito de Shell nunca va a estar de más. Mucha gente pues ya programa en otras cosas, por ejemplo, en los temas de Platform Engineering, pues ya estamos escribiendo aplicaciones, estamos escribiendo CLIs, estamos escribiendo
cosas que puedan simplificar la vida de los desarrolladores que vayan a utilizar nuestras herramientas. Escribir eso en Bash nunca va a ser la opción. Existen, digamos que dependiendo del caso de uso, pero Python, Go, son lenguajes muy populares para este tipo de herramientas que están Sí, destinadas hacia otros desarrolladores. sí, he Eh, visto mucho Python entonces, en tema de infraestructura, sí. yo creo que esos son mis cinco como pilares de la actualidad y del futuro, a mi parecer. Entonces Que voy por hablamos de Git, Git. hablamos de repositorios GitHub, hablamos de como lenguaje Python, hablamos de infraestructura, de que te sepas que conozcas por lo menos de una infraestructura como AWS, por ejemplo. Ujú. ¿Y qué me falta? Ah, y Contenedores, hablamos de contenedores, claro, sí. contenedores. Y obviamente, o sea, como te dije, creo que ahí cuando hablemos de Python, hablemos en general de servidores, de manejo de servidores Ujú. y saber moverte en el shell y saber hacer scripting, digámoslo de cierta forma. Y Sí, scripting ya es un tema de gustos. Hay gente que le gusta hacer scripting en Bash y tiene cabida, y hay gente que le gusta hacer scripting en Python y tiene cabida. Entonces yo creo que servidores, entender de servidores es importante. sí. Si tú supieras, yo nunca encontré como el momento correcto de estudiar Shell o de estudiar cosas del sistema operativo. A mí lo que me ha rescatado es que durante la universidad tenía una computadora con Linux y esa vaina bebía jodida. Eso sirve mucho. Cada vez que se me dañaba el condenado Ubuntu, tenía que ponerme ahí a atender, a aprender un ching y a probar esto y saber que había una cosa por detrás que se podía romper, que se llamaba esto y así. Y Sí, eso fue bastante. Yo tengo un curso muy bueno que eh, voy a decir que dejemos en la descripción. sí, Eh, es pago, pero es de Udemy, o sea que ellos con sus descuentos que hacen cada tanto, es muy sí, sí. bueno. Y es un masterclass en servidores. Yo con eso aprendí todo lo que yo necesitaba saber, cómo era la estructura de carpetas, por qué era la estructura de carpetas como era, los comandos más utilizados y Uh, qué hace cada, por ejemplo, si yo hago ls, que es básicamente para describir los directorios, la lista, cuáles sí. son, cuáles son sus opciones, cuáles son las opciones más usadas, por qué se utilizan tan constantemente y así. Y cosas que yo no sabía mucho tampoco, por ejemplo, para qué servía un symlink, cuál es el propósito del Ajá. sim. Muchos de esos temas que uno cuando empieza, uno dice que me están hablando de cosas que yo no sé. Ese curso a mí me ayudó pues, Ah, eso está muchísimo, buenísimo. muchísimo. Hasta yo lo voy a hacer. Yo creo que también fuera de eso, aunque si tú eres desarrollador, ese es algo que te puede diferenciar muy rápido dentro de un ingeniero a un ingeniero senior. Claro, Saber de infraestructura, saber de automatización, saber de cómo tú llevar tu producto a producción y lo que implica, te suma muchísimo. Y mira eso, yo he claro. usado muchas de esas cosas sin total conciencia. Yo sé lo que hace, cuál es el resultado, sé para qué se usa dentro del proyecto, pero no sé de dónde viene. Por ejemplo, los Ujú. Symlink, cuando uno está trabajando con, especialmente con aplicaciones de React Native. Hay muchos Symlink de por medio, porque hay mucho, se hacen bridge dentro de un lenguaje a otro, que si el punto H después se va a transformar en un binario, que el binario lo está leyendo el código de JavaScript de una forma X. Se usa mucho Symlink y Sí, se hace. sí, Ahora mismo está dentro del setup cuando tú empiezas el proyecto y tú no te das cuenta. Pero tú 100%. ves que en tu carpeta no está lo que realmente él te está apuntando y eso está en otro sitio. Sí, así es. Pero Y sí, me lo voy a ver ese cursito también. Está muy bueno. muy bueno, muy recomendado para todo el mundo. Y en particular yo creo que ya es meter la mano en el fuego,
¿Sí me entiendes? Sí, Yo tiré la mano en el fuego en la parte que a mí más me gustaba, que era si hay, todo el mundo va a pasar por algo así, puede llegar a pasar por algo así. Tengo que desplegarlo y tengo que aprender un poquito de AWS. Me quedó gustando la cosa. Ah, em, en mi empresa necesitan hacer auditoría y necesitan un producto que permita recopilar los logs de la empresa. Y alguien se puso a investigar y a través de eso le gustó la parte de observabilidad. Entonces, pero yo creo que uno de los detalles más importantes para mí siempre va a ser tanto hoy en día, tanto para empezar como moviéndonos hacia el futuro, siempre va a ser muy importante ser primero desarrollador. O sea, sí, nosotros somos DevOps, pero la idea, eh, digamos que no de manera explícita, es que las cosas se transformen de Ops a Dev, que sean más amigables hacia el Dev. sí, Y sencillamente que no sea un conjunto de herramientas que yo me tenga que saber para hacer DevOps, sino que lleguemos al siguiente nivel, que es hacer platform engineering, hacer productos que nos permita ayudar a la vida de nuestros desarrolladores. Y para eso tengo que ser desarrollador, porque yo tengo que construir la aplicación. claro, claro. Entonces, no, mi recomendación para aquellos que quieran entrar desde el mundo y estén, digamos, en una posición junior o intermedio, que no descuiden su conocimiento de desarrollo de software, que cuando estén pensando en llegar a esos niveles de senior, de tech lead, que no va a ser qué tantas herramientas conoces, sino qué tan bueno eres haciendo la vida de los demás De ingenieros los más demás, fácil. claro. Así ¿Cómo, es. cómo hago para que la vida de los demás ingenieros sea más fácil? Entonces, la única forma es así como empezamos, como desarrolladores y haciendo Claro, productos. ya sabes. Bueno, Juan, pues con eso vamos a cerrar el episodio de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, mi gente. Hey, se cuidan.